mundial contra la contaminación electromagnética, y en toda España y también en Europa se está pidiendo que las leyes sean un poco más duras con esos niveles de contaminación a los que estamos expuestos en todos los casos, no tan solo en los químicos, sino, como comentaba el doctor, también en el electromagnético, que es un campo actualmente muy duro al que estamos expuestos de una forma que no sabemos, porque nuestros órganos sensibles no lo detectan, ni la vista, ni el oído, ni el tacto, ni el gusto, pero que está ahí entre nosotros. Si sabemos utilizar de una forma adecuada los elementos de la nueva tecnología, podremos vivir de una forma más sana, pero hay que saber cómo hacerlo. Y así quiero presentaros también a la siguiente ponente de la mesa. Nos va a hablar desde el punto de vista de cómo paliar todos estos elementos a través de esta arquitectura sostenible de la que hablábamos al principio. Ella es Valentina Maini, es arquitecta especializada en bioconstrucción, miembro del BAM, del Barcelona de Arquitectura Mediterránea, que organiza estas jornadas, este congreso, gracias a vosotros, y nos va a hablar de un proyecto, de una rehabilitación muy interesante para usuarios afectados por enfermedades medioambientales. Ese criterio que decíamos de que, aunque esté pasando, no se está haciendo nada, estos edificios nos están rehabilitando, nos están usando pantallas protectoras para poder vivir mejor. Gracias a Valentina, lo que nos va a explicar puede comenzar un poco a ser posible. Valentina. Bueno, sí, gracias también a OSIGEA, que también organizan estas jornadas, y gracias por la invitación. La verdad es que después de estas dos primeras ponencias, yo explicaré una visión más desde la experiencia, desde el contacto con la realidad, y creo que el hecho de poder compartir entre estas experiencias y también el valor emotivo y también un poco caótico que puede tener esta experiencia, para mí es lo que más valor tiene de estas jornadas. Trataré de ser corta para tener más tiempo de debatir, porque precisamente cuando se habla del dolor, cuando se habla de situaciones tan complejas, la presencia de los demás y la posibilidad de compartir y de crear ámbitos de diálogo es súper esencial para no quedarnos aplastados frente a tantos datos tan difíciles de manejar. En este caso, bueno, el proyecto se ha hecho en colaboración con Elisabeth Silvestre. Yo he llevado, digamos, la parte más relacionada con los materiales, el diseño y toda la parte de control, de diagnóstico y de revisión de los datos ambientales, lo ha llevado Elisabeth Silvestre. Empezando por esta visión de decir, bueno, claro, tenemos muy claro desde los tiempos antiguos que la salud depende de una interrelación compleja entre el individuo y su ambiente. En este caso, y para mí ha sido muy bonito, empezamos bien. Ha sido muy bonito y tiene mucho valor. Este proyecto se sitúa en el casco antiguo de Barcelona, en una zona muy densa, y ha sido posible gracias y sobre todo por iniciativa de un promotor como el colectivo Ronda, que es un colectivo de abogados que se ocupa desde hace muchos años de seguridad laboral y de derechos y de equidad en el trabajo. Esto que viene a decir dos cosas para mí muy importantes. Una, los promotores son tan o mucho más importantes que los técnicos. Los promotores necesitan encontrar técnicos con conocimientos, pero el nivel de conocimiento y de cultura y de exigencia de los promotores es tan importante como el de los arquitectos y de los técnicos implicados. Y para que los promotores exijan, significa que el nivel general de conocimiento y de conciencia de todo el mundo tiene que elevarse muy rápido, y necesitamos sumar, pero ahora mismo, considerado el nivel de cambio, necesitamos no solo sumar, sino multiplicar, es decir, ir a divulgar y a tener una conciencia exponencialmente más activa entre todos los promotores, es decir, que no haya ningún cliente que no exija a su técnico, a su arquitecto, una respuesta y una afirmación, digamos, sobre cómo entiende actuar sobre la seguridad de los materiales. Otro punto para mí muy esencial
es que como he trabajado siempre con materiales naturales como la paja, la tierra, la arcilla en viviendas unifamiliares de promotores de alguna manera muy motivados, me hacía particularmente ilusión y veía como reto muy importante la posibilidad de trabajar en el casco antiguo de la ciudad, considerando que las personas afectadas por enfermedades ambientales tienen la tendencia a salir a las afueras y la ciudad se transforma en un contexto, digamos, ajeno y poco amable. Es decir, el hecho de poder ofrecer igualmente, mantener este valor en la ciudad que sigue siendo, como aquí también lo estamos viendo, un lugar de encuentro y de intercambio de las personas, de contacto, de proximidad. Y esta proximidad y esta dificultad en la densidad es muy importante. Como podéis ver también en este plano, ya se detectan cosas, es decir, la zona a reformar es esta ahí arriba naranjita que se ve en la esquinita, se ve, bueno, más o menos, y está en este contexto de manzanas donde en realidad antiguamente había toda una serie de posibilidad de ventilación, de luz, de aireación bastante considerable, bastante interesante. Se pueden ver residuos de los patios antiguos. Con el pasar de los años y por motivos del todo ajenos a la salud y al bienestar de las personas, los tejidos urbanos se van densificando, se va perdiendo calidad de vida y todo lo que ha sido el tema típico y clásico del urbanismo, es decir, de la falta de higiene por falta de luz, aire y ventilación. Bueno, aquí veis también eso, el colectivo Ronda, ya tendréis más tarde la presentación de los abogados que están trabajando en esto. Entonces, claro, cuando nos llamaron nos encontramos con este local y la verdad es que fue un susto bestial. Dices, uy, esto que sea por síndrome, para afectados de enfermedades múltiples o por cualquier persona, dices, uy, difícil tener unas condiciones digamos, de confort y digamos, de salubridad en un espacio que tiene tan poca ventilación, es decir, muy estrecho, muy largo, con la ventilación solo al fondo y sin la permeabilidad, sin ventilación cruzada, sin ningún tipo eso, ni de iluminación ni de ventilación. Pero estas son las realidades que, bueno, también es un reto, decir, a ver cómo se puede mejorar y qué capacidad tenemos de mejorar esta situación. Como veis, también había una serie de tabiques, antes era un local de oficinas. Lo primero que nos encontramos había una serie de trabajos ya realizados, como el pavimento y el tabique que veis al fondo, que era del baño, y tenemos una fachada con estas bíforas que es de protección de patrimonio, es decir, que está protegida a nivel de patrimonio, y estos tabiques con muchos adhesivos o residuos de la edificación anterior. Entonces lo que tratamos de hacer es empezar por un diagnóstico ambiental que en gran parte fue llevado a cabo eso por Elizabeth Silvestre, también Mariano Bueno, el equipo de Hábitat Saludable, con toda esta serie de instrumentos electrónicos que permiten detectar desde las contaminación electromagnética como radiactividad natural de los materiales o producida por interferencias de altas frecuencias y de bajas frecuencias. Y la verdad, desde este punto de vista, como arquitecto, aún teniendo ya conocimiento y proximidad desde hace mucho tiempo con estas maquinitas, también es importante reconocer, y creo que tenemos que marcar, que se necesita un trabajo interdisciplinar y que se necesitan personas especializadas en manejar este tipo de información y de inputs y de outputs, porque cada maquinita tiene su calibración, cada maquinita se tiene que colocar en determinadas posiciones, es decir, que la máquina de por sí no significa nada, o significa algo, es un instrumento que nos permite detectar, pero sin el conocimiento de las personas expertas en manejar estos datos, vamos un poco así perdidos. Entonces, en este sentido, como arquitecto,
o uno se especializa en este tipo digamos, de diagnóstico, o creo que es importante que entre arquitectos o biólogos o físicos se creen equipos multidisciplinares que puedan llevar este tipo de diagnóstico. También fue muy divertido, muy interesante, muy apasionante, incluso decir la parte de eso del arquitecto. Tuvimos, como había una pared que nos estrechaba aún más las proporciones, no creaba esta sensación de tubo tan pesada, ¿no? Tan poco confortable, incluso a nivel de forma. Entonces queríamos ver si podíamos tirar este tabique y ver de ensanchar el espacio. Antes de hacerlo, llamamos a Carles Lavernia, que ya habéis conocido, para hacer un diagnóstico de lo que podía haber detrás en la cámara de aire, para no encontrarnos igual con humedades mucho más graves y difíciles de resolver. Entonces ha sido muy divertido, porque evidentemente la cámara de diagnóstico ha sido una cámara de diagnóstico que se usa, que es muy parecida a la de las endoscopias, de los exámenes internos que se hacen en el cuerpo, con esta visión de todo, de las interioras del edificio, bastante espectacular. Entonces esta similitud entre la construcción y las interioras ha sido bastante sugerente y a la vez inquietante. Os tengo que decir que yo esta experiencia todavía la tengo por asimilar. Es decir, que ha habido una serie de impactos muy fuertes a nivel emotivo. También hicimos, para ver, de valorar cómo mejorar el tema, o cómo solucionar el tema de eficiencia energética y de ahorro de consumos, esto digamos desde la perspectiva global, ¿no? De reducir el consumo de recursos a nivel mundial. Hicimos una termografía para ver la necesidad de este aislamiento, y vimos que podíamos aprovecharnos de los vecinos y aislarnos de otros. Entonces tratamos de reducir al máximo la cantidad de materia necesaria y optimizar los materiales. También, claro, lo primero, y como arquitecto, decir antes, después, bueno, en paralelo al diagnóstico, decir, necesitamos para personas con enfermedades ambientales, o para cualquier persona, este local necesita de un aumento de la ventilación natural, porque no tiene suficiente, no tiene posibilidad. Con lo cual, el hecho de mantener al máximo, ¿no? De ampliar al máximo la altura, el ancho, es decir, darle aire, es decir, no estrechar aún más, y añadir el equipo de ventilación o de renovación de aire. Lo típico, normal y clásico es hacer un falso techo y se pasan todos los tubos por ahí, y en este caso habría significado prácticamente quedarnos sin altura libre. También la forma geométrica del local impedía poder pasar los tubos de línea recta. Total, que hicimos una serie de previsualizaciones, es decir, la primera imagen que veis es el local limpio, simplemente sin cambiar nada, y ya lo veis que esta proporción así, ¿no? Entonces en este caso la parte del arquitecto, que no tiene nada extraño, nada nuevo, nada diferente, es decir, cómo puedo mejorar la percepción del espacio para mejorar el bienestar de las personas, porque este es un túnel bastante terrible. Segundo, eso, cómo colocamos los tubos de ventilación, las luces, la iluminación. Se hizo un trabajo, digamos, previo gracias a las, bueno, con renders, y llegamos a esta opción básica, donde se incorporan los sistemas de ventilación y de renovación del aire en este banco que veis ondulados en el suelo, que también permite la posibilidad de sentarse a las personas. De esta forma podemos dejar el techo existente a la misma altura, y aprovechar también los movimientos, digamos, de las dos direcciones de las vigas para intentar ensanchar el espacio. Y bueno, y buscamos estas luces, que como veis que son luces muy sencillas, porque también, claro, el problema de la luz, que salió en todas las ponencias anteriores, es decir, cómo poder acondicionar la luz en este espacio donde siempre, de alguna manera, se necesita luz artificial debido a las características que tiene, en el contacto con las personas y a nivel teórico, es decir, no solo la calidad de la frecuencia de la luz, sino sobre todo la posibilidad que la persona, el usuario, tenga de manipular la luz a su gusto y a su gusto. Entonces, esta lámpara permite cambiar la posición y crear, digamos, niveles diferentes de intensidad de forma muy sencilla.
Entonces, eso, es decir, después de esta, después de esta primera versión, disculpar, es que se me ha... Después de esta primera, digamos, en paralelo a la visión básica de la organización del espacio, empezamos a valorar alternativas de materiales que pudiesen ser eficaces, tanto desde el punto de vista de la sensibilidad química múltiple y de las enfermedades ambientales, como desde el punto de vista ambiental y, digamos, del impacto de emisiones y de energía gris y de eficiencia energética de los materiales elegidos. Utilizamos esta herramienta, que es un catálogo, base de datos libre, de acceso libre, online, del gobierno austríaco, que hace referencia a todo el sistema de cálculo de casas pasivas y de biobiología, digamos de bioarquitectura, y esto también nos puede dar una pista del nivel al cual tenemos que subir todos mucho más rápido. Es decir, este catálogo que aquí son secciones constructivas con diferentes variables de materiales. Tenemos la prestación de valor de transmitancia térmica, la energía gris, el potencial de calentamiento global y la acidificación, en un mismo resultado de una ficha de cálculo muy sencilla, muy visual, muy inmediata, que se puede comentar con las personas y los promotores. Esto a nivel de base de datos del Instituto de la Construcción de Cataluña, por ejemplo, todavía está muy lejos de estar, y claro, esto complica o hace parecer más difíciles cosas que en realidad ya están bastante implementadas. Entonces, dentro de la situación básica de decir, sabemos que para las personas con enfermedades ambientales en general tenemos que evitar todos los materiales que tengan componentes orgánicos volátiles, tenemos que evitar materiales que puedan tener frecuencias o radiactividad natural. Entonces, y queremos aislar y queremos dar un acabado correcto. Entonces, valoramos diferentes opciones, y estas diferentes opciones valoradas desde el punto de vista de base de datos, después las sometimos a la valoración de las personas que pasaron a tocar, oler y visualmente también valorar los materiales. Y esta valoración subjetiva ha sido para mí seguramente la experiencia más impactante, emocionante y todavía ahí presente en la elaboración, porque es decir, que te encuentras con sensibilidades muy diferentes entre las personas, te encuentras con este valor del cuerpo humano que es infinitamente más poderoso y más rico y más frágil y a la vez potente de cualquier cálculo y sensor y datos. Entonces fue complicado, tratamos de separar todos los materiales de manera que un material no influenciara al otro y que cada uno pudiese analizar el material de forma individual. También tratamos de, digamos, que las personas tuviesen el contacto con el material de una en una para, digamos, evitar que hubiese una condicionamiento por simpatía entre una persona y la otra en el juicio con respecto a un material, que suele pasar, ¿no? Me gusta, no me gusta, pasa a todo el mundo. Entonces tratamos de hacer esto en los límites de los posibles, y de ahí salieron toda una serie de sorpresas para alguien como yo, que has trabajado con materiales naturales, que igual después quiero comentar. La situación inicial de plantas y secciones, digamos, fue la que podéis más o menos ver aquí, donde tratamos de combinar, bueno, de transformar esta sensación de tubo, y planteamos un revestimiento todos con materiales minerales, digamos, excluyendo todos los materiales de origen orgánico para evitar los componentes orgánicos volátiles. Y claro, la cosa fantástica es no solo materiales minerales, sino cómo juntas un material con el otro, cómo lo pegas, cómo lo fijas, y ahí es donde ha sido y es lo más difícil, porque prácticamente es imposible encontrar morteros, cales o materiales de unión que sean libres de aditivos o de componentes que puedan otra vez estar cargados de componentes orgánicos volátiles particularmente pesados para las personas.
Una vez hecha la primera versión, selección de materiales puestos en la sección constructiva, también era ver la disponibilidad en el mercado de los materiales propuestos y de los instaladores y de los colocadores, porque no vale nada decirse, me gustaría mucho hacer aquello porque es fantástico, maravilloso, sí, pero no tienes la persona que te lo coloca o no tienes el albañil interesado. Hicimos también una serie de pruebas con las empresas que nos llegaban para poder valorar situaciones que pudiesen ser más económicas, digamos, y evitar productos que viniesen de lejos, y someterlos otra vez al test de las personas. Digamos, con esto quiero decir que fue un proceso de ir y volver, ¿no? De plantear una solución, testarla, volver atrás, volver a plantearla, volver a testar. Todo este proceso lento, que está cargado de tensión en cualquier momento, porque hay la presión para terminar, la presión de empresarios o que no saben de qué hablas. Entonces, la parte más interesante, más en la cual hay que aprender más, no solo la información de datos técnicos, de niveles de componentes, sino es la capacidad de gestionar el proceso y la incertidumbre que da miedo a todo el mundo. Entonces lo que llegamos al final es esta solución donde, digamos, el acabado final es de pintura silicato, un revoque de arcilla colocado por encima de paneles de arcilla prefabricados que nos ayudan a regular la humedad, y el aislamiento realizado con vidrio celular, que ha sido el único material aislante aceptado de forma unánime para las personas. Se ha cuidado todo el apantallamiento de la instalación eléctrica, la puesta a tierra de todo el cableado y el apantallamiento también de cara a la radiación exterior, con pinturas al grafito que veis en el techo, y telas que ahora vemos en otra foto de obra. Este es el proceso de los bancos. También aquí montar las contradicciones o la evolución en la obra. La idea inicial era utilizar bloques de arcilla, de tierra, porque tienen un impacto a nivel global muy inferior. Es decir, en vez de utilizar cerámica, utilizar arcilla, que nos ayuda a regular la humedad y es mejor, digamos, a nivel ambiental. Pero resulta que el coste de este bloque de arcilla comprimido es 5 veces superior, y que la aceptación por parte de la gente, de las personas, nos sorprendió, porque era casi, se aceptaba mejor el bloque de arcilla de cerámica que no el bloque de tierra comprimida, con lo cual se hizo un término medio, se integró la cerámica para hacer este banco, y la arcilla se utiliza en esta versión de panel que ahora veremos para las paredes. Los morteros de unión se ha tratado de hacer con morteros de cal, y en esta fase era ya mortero de cal normal. En la fase siguiente de acabado se hizo una cal especial sin aditivos, es decir, lo pedimos. Son aditivos tontos, pero es que parece que todo el mundo ahora, si no pone aditivo para asegurar la calidad perfecta cuando llega, no está contento, digamos, el productor. Aquí veis también todos los tubos de la instalación apantallada, la instalación eléctrica, súper caótica. La situación de la instalación eléctrica siempre es el momento de pánico, ¿no? No sé si habéis visto la película Brasil, el señor Tartle, ¿no? El momento de los tubos que van por todas partes, bastante espectacular. Aquí ya, una vez terminado el banco de los conductos y el vidrio celular colocado. El vidrio celular es un material que es vidrio, celular es vidrio, energéticamente a nivel ambiental es muy impactante, pero es vidrio de por sí, no tiene nada más, nada menos. Entonces está bastante perfecto, es una barrera a vapor, que en el caso de aislamiento interior también podía ser interesante. Problema, la unión del vidrio celular normalmente se aplica otra vez con resinas, colas, etc. Y la fijación mecánica es bastante complicada. Entonces aquí hicimos el invento de fijarlo con una pasta de cal, que, considerado el nivel de prestaciones mínimas, se podía asumir. Bueno, también veis en el caso de rehabilitación, como siempre, cuando trabajas con placas líquidas y después tienes el contexto real, que es todo súper flexible, siempre tienes más trabajito, y esto es lo pan nuestro de cada día en rehabilitación. Aquí veis el apantallamiento que se hizo también. Aquí se tuvo que utilizar los montantes de acero galvanizado, que para mí ha sido la primera vez, es decir, normalmente siempre he utilizado la madera,
Y claro, la madera en condiciones como estas, que pueden ser de elevada humedad, debería estar tratada, o ser una madera de prestaciones de especie superior, con lo cual el coste era demasiado elevado, y la madera tratada es aún peor que el acero galvanizado, con lo cual en este caso se ha usado el acero galvanizado, después protegiendo bien para evitar una posible reverberación a nivel de contaminación electromagnética y para proteger a las personas electrosensibles. Aquí veis también la conexión al suelo y estas placas, que la verdad es todo bastante fascinante el tema, es decir, tiene un punto fascinante de aprendizaje y de conocimiento para puesta a tierra y descargar. Aquí veis también otros materiales que se han utilizado, que hemos encontrado para, digamos, mejorar el valor de confort, ¿no?, de la superficie radiante, el tratamiento tanto a nivel acústico como a nivel de humedad. Entonces este panel que veis aquí medio recortado es un panel acústico hecho de cartón y arena, nada más, no tiene nada más, es decir, no está ligado, está en seco, y ha sido una solución utilizada para insonorizar las máquinas de renovación del aire. Y aquí abajo veis la llegada de estos paneles de arcilla, que es arcilla prensada. Entonces aquí otra contradicción interesante, ¿no? Dices, estos paneles de arcilla vienen de Alemania, entonces han hecho un viaje bestial, totalmente ridículo, fuera de la lógica de trabajar con materiales locales, etcétera, etcétera. Pero también esta obra, es decir, en general, bueno, a veces es necesario hacer un salto, un paso, como para decir, señores, existe, es posible. Entonces de aquí ya sé que hay gente que está empezando, que ya se está empezando a producir esos paneles aquí, porque es infinitamente mejor que el panel de yeso en todos los aspectos, y también para estas enfermedades. Aquí veis la aplicación de estos paneles de arcillas que han colocado Yeser, digamos, una empresa de pladuristas normal. También hay una parte de instalación eléctrica, es decir, que están de radiación, de calefacción radiante. La instalación, otra vez, ha sido relativamente fácil, pero siempre con este proceso de aprendizaje, de enseñar a las personas que vienen y de entusiasmarlas lo suficiente. A lo largo de todo el proceso se hicieron pruebas constantes para ver los niveles detectados en la diagnosis, si se podían mejorar y bajar todas digamos, el nivel de contaminación detectado, bajarlos hasta niveles equivalentes a lo de una sala de descanso con los parámetros y niveles definidos por el Instituto de la Biología alemán, que hace muchos años que trabaja en esto. Tema de color, aquí veis el acabado, el arcilla que de por sí es mineral puro, no debería, a nivel técnico, no debería dar ningún tipo de problema para las personas. En realidad detectamos que a nivel psicológico o a nivel de recuerda el olor a tierra, puede recordar situaciones de humedades o de falta de confort. Entonces es muchísimo, ha resultado infinitamente mejor el silicato como a nivel de neutralidad de respuesta. Entonces eso, lo que decía de estas obras, que son procesos que tienen el valor también, no solo como conjunto de empresas entre las empresas expertas que han participado, que tienen experiencia en bioconstrucción y en instalaciones eléctricas y apantallamiento, y empresas en cambio totalmente normales, de industriales corrientes, que también se han apasionado y han encontrado una nueva manera, un nuevo valor para su propio trabajo. Esta experiencia ya ha tenido una recaída que también tiene su valor, y les lo digo para todos, es decir, que si cada proyecto que hacemos pequeño, con los errores, las cosas buenas, malas, la que sea, nos sirve a todos para hacer un pequeño pasito, es decir, mostrar un espacio, en este caso en el centro de Barcelona, al lado de un espacio público, lo hemos presentado en los itinerarios de BAM, también ha sido reconocido en el catálogo de Futuro en la Construcción por la innovación de estos paneles introducidos. Entonces, bueno, son pequeños pasitos que pueden ayudar a todo el mundo a poder trabajar con materiales más saludables. Aquí veis esta imagen de las luces y el acabado.
con los mobiliarios que estaban presentes en el despacho del colectivo Ronda, adaptado para estas personas, que significa mobiliario privo de colas, privos de de todos los componentes orgánicos volátiles, que básicamente significa casi acero y vidrio. Aquí tenéis en primer plano unas sillitas que en cambio son de madera, que también se testaron y tuvieron una buena respuesta. Desde mi punto de vista también ha sido muy curioso utilizar por primera vez en mi vida ventanas metálicas, otra vez porque el tema de la madera podía crear más problemas que el metal. Bueno, estas son imágenes de medio acabado. Ahora estamos produciendo, digamos, un documento que quiere documentar de forma más integrada todos los aspectos con Elizabeth, que esperamos que se llegue a publicar pronto con todas las secuencias. Y si tengo todavía 5 minutos, quería hacer una serie de reflexiones muy básicas, también que vienen de la experiencia personal y de todo lo que tenemos. Es decir, por un lado, sinceramente, eso a nivel personal, viniendo también de Italia, dices, la cultura, el imaginario de la contaminación, de la cultura no de la construcción, del ambiente urbano moderno, contaminado y de soledad, que es esta película que muchos arquitectos, por lo menos era un referente en la escuela, El desierto rojo de Antonioni, que era arquitecto y es un director de cine. Es decir, en el cine ya desde los años 60 queda muy claro que esta relación entre contaminación, producción industrial, soledad de las personas y desamparo, ¿no? Presentes. Otro elemento significativo que os lanzo a la reflexión a nivel personal y respecto a lo que se comentaba ayer y respecto a la manera de los indicadores, a los valores, a cómo tratamos las cosas, etc. Es decir, en el 63 pasó este evento desastroso, es decir, que por muchos cálculos ingenieriles que se habían hecho sobre la estabilidad del terreno, en realidad los cálculos ingenieriles además tenían detrás las presiones económicas que fomentaban la producción de esta grande dique, energía renovable, etcétera, etcétera. Este dique, todo el pueblo que iba detrás estaba a punto la comunidad se iba a destrozar a raíz de este progreso establecido por el dique, y no obstante las luchas de las comunidades se hizo el dique que en cuanto se puso en marcha, la presión del agua hizo caer media montaña encima del lago y murieron 2.500 personas en cosas de pocos minutos. Y esta montaña, en el lenguaje, en la toponomástica popular, se llama montaña tocada. Sí, la toponomástica tenía todo lo que los ingenieros estaban ahí, bueno, no, que te digo, no sé qué. Es decir, estos señores que habían vivido ahí toda una vida sabían perfectamente que tenía problemas de inestabilidad. Entonces, la capacidad de la observación de la tradición cultural es importante. Otro elemento que he vivido personalmente, y que esto digo que cada uno de nosotros tiene que trovar en sí mismo un poco de motivación en lo que sea. Es decir, yo os cuento estos datos de reflexión para poder emprender un camino de cambio respecto a la realidad normal que pasa olímpicamente de todas estas cosas, digamos, de entrada. Entonces, la experiencia de niña, ¿no? Es decir, que después ha sido la origen de la primera normativa europea sobre contaminantes químicos, la directiva Seveso, es decir, porque hay una industria de perfumes al lado de Milán, explotó dioxinas por todas partes y terreno y niños contaminados, y esto no era Bhopal, no era la India, sino que era Milán y era al lado de casa. Entonces, el hecho de pensar siempre este nivel global, en este caso se ha dicho muchas veces, cuando se piensa demasiado grande después se hace difícil actuar, ¿no? En mi caso personal funciona al revés, es decir, que en cuanto mantengo la visión de todas las implicaciones grandes, entonces es donde hay la fuerza para poder actuar y motivarse en el día a día, no es al revés. Y en este caso también, a nivel de arquitectura y de arquitectos y de papel, que pienso que cada uno de nosotros puede hacer un poco
pensando al documental de la historia de las cosas que salió también antes, y dices, a ver, lo habéis visto todos, ¿verdad?, en el documental. Es decir, entonces hay este momento donde el gobernante se pone a limpiar los zapatitos a las empresas que tienen más poder, ¿no?, que el mismo gobierno. Entonces, y en realidad, la mayoría de las veces los arquitectos estamos un poco en la misma situación frente al promotor. Es decir, que el promotor tiene más poder, o al constructor tiene más poder, tiene más dinero, y nosotros somos, digamos, recibimos cotidianamente, bueno, ahora menos, pero visitas de comerciales que nos quieren vender productos, nos quieren, ¿no?, y somos prescriptores. Entonces, el hecho de que como arquitectos dicen, mira, me lo voy a pasar mejor si salgo de esta rueda, que es decir, del arquitecto dentro de la rueda de vivir pasivamente el sistema de prescriptor de la última novedad, del último material, etcétera, etcétera. Todavía hay mucho trabajo para hacer, porque estos despachos que tenemos aquí de arquitectura, que son muy valorados todavía, ¿no?, donde todo el proceso de producción está basado sobre un sistema de mercado, donde el arquitecto hace parte del sistema de mercado sin ningún tipo de crítica, y donde los arquitectos trabajan como maquinitas delante del ordenador. Bueno, es decir, que estamos dentro de ese sistema. Es difícil, podemos cambiar, por lo menos eliminar los materiales tóxicos, ya es algo, pero posiblemente no es solo una cuestión de materiales tóxicos, que es la primera, sino más global. Y en ese sentido también, lo siento, pero creo que también tenemos que asumir la responsabilidad de saber que como técnicos ponemos la firma encima de los proyectos que transforman la ciudad, y que en vez de pensar al bienestar de las personas a nivel global, están siguiendo intereses. Igual no hay nadie aquí, pero bueno, es que es una lucha de cada día, porque este es el sistema, ¿no? El sistema no le importa 4 pepinos el bienestar, sino que le interesa hacer pasta y mover el dinero. Entonces, dentro de esto, los arquitectos han estado particularmente partícipes en todas las operaciones de especulación inmobiliaria y urbana, y etcétera. Entonces, si los arquitectos mismos empezamos a valorar otras cosas, que no es salir en la revista con el super mega tal, igual podemos empezar a cambiar cosas. Y entonces, en este sentido, hay algunos referentes también que os quiero llevar respecto a lo que está pasando, respecto a la necesidad de transformarnos, respecto a la necesidad de responder a los problemas de recursos y de dificultad de manejar el ambiente exterior. Otra vez, recordar que las personas y el conocimiento del pasado es absolutamente esencial, y valorarnos a nosotros mismos es muy importante. Este señor que corta la piedra es un señor que, si lo queremos hacer a nivel industrial, el mismo proceso de cortar la piedra exactamente en el punto que nos permite tener, nos requiere un nivel de cálculo que los computadores todavía tienen problema en hacer. Y en este sentido, hay personas a nivel muy, digamos eso, en Harvard, en grandes universidades, que están revalorizando el patrimonio tradicional de conocimiento, que es como el conocimiento de la montaña tocada. Es un conocimiento de los chamanes, de los miles de años de arquitectura, de construcción y de vida, que se ha hecho sin arquitectos, sin ordenadores, sin cálculo y sin nada. Simplemente sobre la observación y la conexión. Esta observación y esta conexión ahora en Harvard la están estudiando para poder hacer computadoras más eficientes. Entonces, tenemos que ser conscientes que somos muy ignorantes, que hemos perdido conocimiento de miles de años, y que no podemos sustituirlo, como en cambio se está vendiendo mucho, y esta imaginita de la abeja mecánica me parece delirante, porque es lo que ahora nos están vendiendo. Es decir, lo sencillo es, como hay el problema de las abejas y los pesticidas y las abejas, etcétera, hagamos la abeja mecánica, a mí qué me importa. Entonces, esta es la perversión, porque la dificultad a tratar con el tema global. Es decir, no, yo resuelvo el problema. Tengo el problema con la abeja, lo resuelvo. No, señores, el problema pequeño no se resuelve.
Y en ese sentido la presión hacia este lado está siendo muy fuerte y todo el dinero está ahí, no está en los conocimientos, en recuperación del conocimiento del pasado. Y esto ha sido seguramente lo más fantástico de conocimiento también inmediato, aunque BAM ha suscrito el crowdfunding también del Smart Citizen Kit, que es un kit de sensores que se pueden poner en la ciudad para detectar CO2, contaminantes, temperatura, etcétera, conectados con la red, de manera que todo el mundo pueda monitorizar el estado de salud de la ciudad. Aunque esté esto, sinceramente dices, sí, vale, pero esto comparado con el cuerpo que tenemos y lo que nos está diciendo la cantidad de gente que está empezando a estar mal o las intolerancias que va a decir, a ver, pero la maquinita la sabemos controlar, la persona no, nos da miedo, nos da pánico o no, nos crea una cierta inquietud. Y a la vez es el gran placer. Antes estaba recordando, no sé si lo habéis experimentado, pero he tenido la suerte de poder experimentar el sistema sanitario privado de la Hermandad de Arquitectos y el sistema sanitario público. Y el sistema sanitario privado de la Hermandad son todas estas clínicas súper fantásticas, súper tal, donde reina el silencio más puro, todo está controlado, estás en una burbujita, estás muy protegido, llegas allá, no te enteras de nada. Vas a la sanidad pública, al Hospital del Mar y hay como todo el mundo que habla, que se intercambia, etc. Hay una vida bestial. Entonces dices, bueno, señores, sinceramente también el valor humano de esta vitalidad, a veces es difícil, dices, oye, que no te quiero ver, déjame en paz, tu dolor no lo quiero ver, pero a la vez es la fuerza más grande, la maquinita no nos va a dar nada. Y la contradicción más bestia es esto, decir que estas personas para mí son el futuro, es decir, que tenemos que resistir y luchar a lo bestia, pero a lo bestia en serio, para que no sea el futuro de todos. Es decir, y el futuro de todos, es decir, que los materiales naturales, estas personas no los pueden asumir. Y es decir, que es una enfermedad, nosotros mismos, yo misma me he vuelto intolerante a cosas y la intolerancia y la creación de estas burbujas, cuanto más entras en una intolerancia, más intolerantes eres. Y hay que cuidarse mucho también, creo que esto lo lanzo también, que si asumes tu intolerancia como normal o como la aceptas y no luchas contra ella, te vuelves cada vez más intolerante. Entonces, preocupante. Y la cosa paradójica es que estas personas, a nivel de materiales, es como el ideal cliente del arquitecto moderno, porque es hierro y vidrio y nada más. Justo las formas quizá no se podría comentar, pero hierro y vidrio, acero inoxidable y vidrio, esto es el movimiento moderno lo que estableció. Todos los otros materiales, más el contacto con la naturaleza, incluso la arcilla, ¿no? Entonces eso es muy preocupante. Y la otra cosa preocupante que me ha hecho desconcertar, dices, mira, estas personas también están súper integradas con la era contemporánea, porque ahora estamos de lleno en el tema de la eficiencia energética, la construcción de casas pasivas, que con el control del aire y retorno, para minimizar el desperdicio, que significa que todo el sistema de entrada y salida del aire está controlado por una serie de máquinas y conductos. Y el dibujito de Le Corbusier del 29, que ya planificaba una envolviente, en este caso no muy eficiente, pero bueno, la idea que la arquitectura, la envolviente es una cosa y después el aire lo gestiono a través de una máquina. Es decir, un filtro, una separación entre el interior y el exterior muy gestionado, muy poco inmediato. Y al otro lado, siempre que también en la raíz es un movimiento moderno y es muy interesante, decir, no, tenemos que defensar para nosotros mismos la permeabilidad, la calidad del aire exterior, no la calidad del aire interior, la calidad del aire exterior, que es más complejo. Pero si yo cuido de mi calidad de aire interior y dejo que el aire exterior se vaya a hacer Norris, y digo, yo tengo mi casa súper bien, tengo todos los materiales súper guay, tengo todos los filtros y no sé qué, y entonces afuera que sé que haya ellos, y yo en mi casa estoy bien. Esto es como ir reduciendo, si ya me voy. Entonces,
Es que, no, bueno, no va a haber tiempo de lo más bestia. The first thing you need to do in order to clear is create an oasis in which to live. Your oasis is your safe place, your toxic-free zone where your load has been significantly reduced. As if we didn't already have enough to worry about, it seems like there's always some new epidemic or tropical disease or other medical anxiety floating around out there. But does this threat come from outside, from the external environment, or does it come from within? This is one of the questions posed by Todd Haynes' brilliant Safe, which I think may be the most disturbing American movie of the last 20 years. Esta es una película del 95. Julianne Moore plays Carol, a housewife in the San Fernando Valley who develops a chemical sensitivity and then either falls desperately ill or else falls completely apart. Carol seeks refuge in a residential treatment center called Renwood. It's out in the New Mexico desert. It's run by an HIV-positive self-help guru and staffed by his loyal and adoring minions. When I got here, all I could do was just sit in my safe. Es una ama de casa que se vuelve enferma y que se va a cuidar en una pequeña comunidad en medio del desierto de New Mexico. Look at myself in the mirror. Y la persona que ha pasado por toda la enfermedad le dice, bueno, tienes que cuidarte, tienes que I quererte. love you. Bueno, son 2 minutos más, pero además no sé cuánto se entiende en el inglés directamente. Os aconsejo decir, esta película I could leave my room and sharpen es muy, bueno, quería compartirla con vosotros, pero no ha llegado porque es muy... Ya va. Esta película lo que pone muy claro es esto, decir que es, el futuro que puede ser es lo de aislarnos, de encerrarnos, de reducir la biodiversidad, de quedarnos solo con las cosas, y tenemos que luchar mucho para que esto no sea así. Hay muchas posibilidades y hay posibilidades de cambiar y cosas que parecen difíciles de cambiar, y estos son otros 2 ejemplos que no tenemos posibilidad de... Bueno, igual lo comentarás después. Gracias, Valentina. Quedaría claro pues que lo que quisiéramos mucho sería que ya no tuviésemos que hablar de zonas blancas, que no fuesen necesarias, y por tanto todos viviésemos sin todos estos peligros, estas situaciones en las que nos encontramos. Uno de los elementos que hará posible esto, de hecho lo ha hecho desde toda la evolución de la humanidad, desde que comenzamos a desarrollar